Buenas noches, buenas noches. Una vez más estamos juntos por la gracia de Dios. Ya chequeé de que todo esté en orden, la imagen, a quién va dirigido el mensaje, o sea, al público, y que tenga sonido. Voy a repasar por las dudas. Veo que vamos a repasar aquí de que todo esté bien. Sí, muy bien, todo está en orden, todo está en orden. Excelente, gracias a Dios. Perfecto, perfecto. Bueno, en primer lugar, vamos a repasar lo que vimos la última vez. Hoy es el último tema, el tema 16 de 16, pero vamos a repasar en primer lugar lo que vimos la última vez. Lo que vimos la última vez fue un tiempo de angustia sin precedentes, un tiempo de angustia sin precedentes. Y vamos a las preguntas de esta noche. Primera pregunta, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Qué nos espera en el futuro? Bueno, un poquito que ya lo dijimos, ¿no? Segunda pregunta, nombre sucesos que a partir del juicio de investigador hasta la venida de Cristo. Nombre por lo menos 3 sucesos, si me ponen ahí por internet. La tercera pregunta, nombre por lo menos 3 sucesos después de la venida de Cristo. Después de la venida de Cristo. O sea, primera pregunta, ¿qué nos espera en el futuro? Segunda pregunta, con relación al tema de la última vez, ¿no? Segunda pregunta, nombre 3 sucesos después del juicio investigador. Tercera pregunta y última, nombre por lo menos 3 sucesos con relación a después de la primera venida de Cristo. Muy bien, ¿qué acontece en el futuro? Primera pregunta. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde entonces, desde que hubo gentes hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien, o sea, nos habla de un tiempo de angustia, se lo llama el tiempo de angustia Jacob, que iba a haber antes la venida de Cristo, cual nunca hubo en la tierra. Pero es un mensaje de esperanza porque nos dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro? Eso lo veremos en el tema de esta noche. Segunda pregunta, nombre por lo menos 3 sucesos después del juicio, o sea, desde que comienza el juicio investigador hasta la venida de Cristo. Por lo menos nombrar 3 sucesos. Yo anoté unos cuantos. Por ejemplo, la lluvia tardía, un derramamiento especial del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio con poder, mostrar la gloria de Dios en todo el mundo. Luego, la marca de la bestia, la persecución de los cristianos, el fin del tiempo de gracia y las 7 postreras plagas. Y luego la venida de Cristo en la cual se destruyen los malos y se produce la primera resurrección, los muertos en Cristo. Muy bien, vamos a la tercera y última pregunta. Nombre por lo menos 3 sucesos durante después de la segunda venida de Cristo, unos 3 sucesos. Yo también anoté varios, es el inicio del milenio, o sea, Jesús viene, los muertos en Cristo resucitan primero y ascienden al cielo con él. Así están 1000 años juzgando, pero el diablo queda solo en la tierra, con una tierra devastada y destruida. Cuando el juicio termina en el cielo, viendo por qué se perdieron los que se perdieron y por qué se salvaron los que se salvaron, desciende la santa ciudad del cielo a la tierra con los santos y se produce la segunda resurrección, los otros muertos, que viendo cómo fueron juzgados,
ellos reconocen que Jesús es el Señor, pero luego rodea, Satanás se siente libre, rodean el campamento santo, la ciudad amada, y de Dios desciende el fuego del cielo y los consume, o sea, desaparecen para siempre, y Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva, y ya no habrá más pecado en todo el universo. Muy bien, esto fue un repasito breve de lo que vimos ayer, que fue un tema bastante completo, bastante complejo, y saludamos a Sara, a Minerva, a mi esposa que me puso un corazoncito, y le digo, ¿cuántos años tenemos de casado? Digo, 32, me dice, no le erré, no le erré. Muy bien, también saludamos a Waldina, gracias por acompañarnos, Waldina, y seguimos ahora con el tema de esta noche, con el tema de esta noche. El tema de esta noche, en primer lugar, la lección 16 es el último tema que tenemos de esta serie, y vamos a pedir la bendición de Dios, porque nosotros, apreciados, dependemos de Dios. No dependemos de seres humanos, y la palabra de Dios nos sirve para conocer más a Jesús, su manera de ser, cómo nos ama, cómo guía la historia de este mundo, y que podemos confiar en Él. Él nos dice las cosas antes que pasen, para que cuando pasen creamos en Él. ¿Ok? Vamos a pedir la bendición del cielo. Padre Santo que estás en el cielo, creador de todas las cosas, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Es impresionante, Señor, como cada vez que nos acercamos a ti, algo nuevo aprendemos. Tu palabra es como un tesoro que siempre salen nuevas cosas, como un cofre de tesoros que siempre uno encuentra nuevas cosas, Señor. Nunca se agota. Y el estudio de tu amor será un estudio por la eternidad. En esta noche queremos pedir tu bendición, tu presencia. Te pido que quites toda angustia de aquellos que están escuchando este mensaje, que nos ilumines para entender y comprender tu palabra, que me ayudes a expresarla, te lo suplico, porque tú sabes que sin ti nada puedo hacer. Gracias por haberte acercado a nuestra vida, y bendice a los que oirán algún día este mensaje. Rogamos tu presencia, Dios nuestro, en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar a la lección número 16. El establecimiento del eterno reino de Cristo. Y saben que la lección comienza hablando de un jovencito que está leyendo un libro, ¿no? Está como yo con la Biblia, muy interesado, muy interesado. Yo cuando recién empecé a estudiar la palabra de Dios no me movía de ahí, era lo único que estudiaba. Pero el padre, mirándolo por un espacio entre la puerta y la pared, vio que estaba con cara de angustiado. Digo, ¿y qué le pasa a mi hijo? Y vio que hojeaba el libro y luego estaba con una cara de felicidad, de angustia a la felicidad. ¿Pero qué le pasó? Entonces el padre curioso se acercó y dice, mira muchachito, yo te vi que estás leyendo muy interesadamente eso, y te vi con una cara de preocupación grande, y ahora te veo contento, pero ¿qué pasó? No, papá, mira, en el libro está mi héroe ahí, ¿no? Y estaba en un momento que lo atraparon y lo estaban torturando y haciéndole daño, y me angustié. Pero dije, no, voy a ver cómo termina. Y cuando me fui a ver el final, fue muy feliz, ¿no? Y así pasa, hermanos, con la palabra de Dios. Estamos en un mundo que hay problemas, que hay dificultades. La lección comenta, dice así, cuando leemos las páginas de nuestra historia, vemos que el mal predomina y que el reino de las tinieblas ha alcanzado la supremacía en este mundo. Pero debemos recordar que al final de la historia, nuestro héroe, Jesús, será el vencedor, porque el mundo tiene héroes de mentira. Hay gente que hace el papel de héroe y tiene un montón de dobles, están atados con cables, pero Jesús es un héroe en serio. Dice, Él ya venció en la cruz del Calvario. En este estudio recordaremos nuestra mayor esperanza cuando el sueño de reinar con Dios será una realidad. Y apreciado, yo pensando en esto, ¿no? Que en la vida es un poco como, a veces es bueno que pensemos en el final, ¿no? Y a veces el presente nos preocupamos de más. Y saben que Jesús, cuando tuvo que enfrentar la cruz, pensó en el final. ¿Y qué fue para Jesús pensar en el final? Fue pensar en cada uno de nosotros. Dice Hebreos 12:2,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él tenía un gozo puesto delante, y el gozo de él, ¿cuál era? Salvarnos, pagar por nuestras culpas, pagar por nuestros pecados. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció lo propio, las burlas, la vergüenza, y se sentó a la diestra de Dios Padre, ¿no? Gloria al Señor Jesucristo, ¿no? Que él, en su gran amor, enfrentó todo por amor a nosotros. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la pregunta número 1, a toda la pregunta número 1. Vamos a pasar a esa pregunta. Pregunta número 1. ¿Qué representa la piedra sin auxilio de mano que destruyó la estatua? Y nos dice buscar en Daniel 2:34, versículo 44 y 1 Corintios 10:4. ¿Qué representa la piedra sin auxilio de manos que destruyó la estatua de Daniel? Muy bien, vamos a buscar esos textos rapidito. Y aquí tenemos. Estaba mirando, recuerdan esa estatua con aspecto terrible que lo despertó a Nabucodonosor y se olvidó del sueño y no sabía de qué se trataba y llamó a todos los adivinos para que le digan el sueño y la interpretación. Bueno, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, o sea, no intervención humana, sino divina, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y en los días de estos reyes, la explicación, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será dejado otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. O sea, esa piedra simboliza en cierto sentido el reino de Dios, pero más que el reino de Dios. El segundo texto, 1 Corintios 10:4, hablando del pueblo peregrino por el desierto, dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, Jesús es la roca, es el fundamento del edificio que es la iglesia, donde hay apóstoles, profetas, los miembros de la iglesia van edificando sobre ese edificio. Es la piedra fundamental del ángulo. Sobre él se levanta la iglesia, ¿no? Sobre el Señor Jesús. Nos dice, la piedra que destruyó los pies de la estatua representa a Cristo en su segunda venida. O sea, los reinos del mundo terminan por intervención divina. No es algo que los humanos van a hacer. Dice, cuando dará fin a los reinos terrenales y establecerá su reino eterno. Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7. Vamos a buscarlo. Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7. Dice Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Les quiero decir que en Mateo 24 estaba Jesús frente al templo de Jerusalén, una colina, con sus discípulos, y él, todo el capítulo habla de las señales de su venida y de la destrucción de Jerusalén. Todo ese capítulo. El otro texto, Apocalipsis 1:7, cuando Jesús se manifiesta a Juan en la isla de Patmos. Juan estaba desterrado, en una isla que la playa es pura piedra, es solo allí, ¿no? Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, aquellos que se burlaron en forma especial de él cuando estaba siendo crucificado, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén, ¿no? Lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a seguir avanzando, y nos dice, el regreso de Jesús es la bendita esperanza, habla Tito, la esperanza bienaventurada, que motiva e impulsa nuestra vida. Dios desea que esperemos y apresuremos ese gran día. Y hay un texto muy lindo que también es como para leer todo el capítulo, que es de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12, el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, dice, pero que dice, esperando
y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, uno lee esto y como que se asusta un poco. Bueno, ¿para qué quiero que venga el Señor? Si la tierra se va a quemar, se va a fundir las cosas. Porque esperamos según sus promesas, dice el versículo siguiente, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahí está la diferencia, es el reino de Dios, un reino de justicia, un cielo nuevo, una tierra nueva, que no va a haber contaminación, ni pecado, ni pecadores, donde ya no habrá mal ni cosa que nos haga daño. Muy bien, pasamos entonces a la pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 2. Mientras que ustedes la están leyendo, déjeme pegar un golpecito de vista para saludar a ver quiénes están por aquí. Denis, Dios te bendiga. Bueno, mi esposa Yeserni se agregó. Sonia Iglesias también. Le agradezco los comentarios que están poniendo ahí. Waldina, que saluda a todos como princesa. La hermana Sara también saludando. Qué lindo que conversen, que charlen entre ustedes y que compartan. No se olvide, esto no estaba preparado, me acordé recién, leyendo acá lo que hay por aquí, que hay que compartir, ¿no? Que hay que compartir. Muy bien. ¿Qué evento futuro tiene su paralelismo con la historia narrada en Daniel 5? ¿Se acuerdan de Daniel 5? El rey Belsasar, que hizo un banquete adorando a dioses de piedra, de plata, de oro que no ven ni oyen, y en ese culto de adoración aparece una mano del cielo, y él en vez de estar contento, me decía, gloria a Dios, una mano del cielo, le daban una rodilla con la otra y temblaba como un perrito muerto de frío, porque en realidad no adoraba a Dios, se adoraba a sí mismo. Estaba con sus mujeres, sus concubinas, bebiendo los vasos sagrados. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que esa mano escribió? ¿Qué es lo que dice? Y escribió lo siguiente: Mene, mene, tekel uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó tu Dios, tu reino, y le ha puesto fin. Luego pesado ha sido en balanza y sido hallado falto. Pero tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar, como prometió, mandó vestir a Daniel de púrpura y poner un collar de oro en su cuello y proclamar que era el tercer señor del reino. Pudo, pero ya estaban sus horas contadas de Belsasar. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo 62 años. O sea, Babilonia cae. Un reino real en Oriente Medio cae en manos de los medos persas. Las aguas del río Éufrates son secadas y las tropas entran allí a la ciudad, ¿no? Y la toman sin prácticamente matar a nadie. O sea, les abrieron cuando una vez que entraron, la gente se rindió y el rey perdió su vida como Dios ordenó que sucediera. Pero no se queda ahí solo el relato. En el libro de Apocalipsis nos habla también de Babilonia, pero esta Babilonia Apocalipsis es una Babilonia no literal, sino abstracta y figurada. O sea, lo que antes era una ciudad, ahora es un sistema político-religioso que va en contra de Dios y que nuclea a todas las entidades que van en contra de Dios, porque el Apocalipsis habla Babilonia la Grande, como Nabucodonosor llama Babilonia, pero la llama la madre de las rameras. O sea, que hay muchas mujeres, iglesias adúlteras y muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino y del furor de su fornicación. O sea, Jesús dijo que comamos su carne, bebamos su sangre, su carne es un símbolo de su palabra, el pan vivo que descendió del cielo, su sangre de su justicia. Pero este poder político religioso de la Roma de los Césares y la Roma de los papas ha engañado al mundo que desconoce la palabra de Dios. Apocalipsis 16:12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. A Babilonia se le secaron las aguas del río Éufrates y Nabucodonosor, o sea, con Darío de Media, pudieron entrar y conquistarla.
a la Gran Babilonia también se le está secando las aguas, pero Apocalipsis 17:5 nos dice, las aguas que ves donde la ramera se sienta son naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas. O sea, ellos comienzan a ver los pecados del sistema político religioso y comienzan a retirarse de ahí y a perder fondos y a perder ingresos, ¿no? Donde se le va produciendo ese secamiento. Bueno, seguimos avanzando. En la pregunta número 3 vamos a ir, pregunta número 3. El profeta Daniel anunció la primera venida de Cristo. ¿Qué dos grandes hechos fueron relatados al respecto del Mesías? Daniel 9, 25 al 27. Muy bien, vamos a explicar un poquitito. Voy a proyectar un diagrama mientras que le leo lo que dice Daniel 9. Permítame acá en la Biblia buscarlo. 9. Cuando uno está acostumbrado a apretar un botón y que aparezcan las cosas, después cuando tiene que ojear se pone como un poco nervioso. Pero es lindo, ¿no? Es lindo poder ojear la Biblia, porque ve muchas cosas, las ve en el contexto y uno las tiene marcadas y una ubicación geográfica también por vista, que la computadora no da. Una ubicación geográfica por vista, que la computadora no da. Bueno, Daniel 9:24, la lección hablaba del 25 en adelante, muy bien, vamos a leer esto. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, le dice al profeta que este es el tiempo que va a transcurrir de aquí hasta acá 70 semanas, 70 semanas. Y agrega, para terminar la predicación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, estas 60 semanas, todo lo que pasa en estas 60 semanas va a servir para sellar la visión que habían visto en el capítulo anterior, la profecía del capítulo anterior de los 2300 días o años que terminaba en 1844. O sea, al cumplirse esto, se va a cumplir esto. Agrega, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, que fue el año 457 antes de Cristo, aquí es la orden para restaurar y reedificar Jerusalén, habrá 7 semanas y 62 semanas. A las 7 semanas se terminó de reedificar los muros, parte del templo, ¿no? Y luego 62 semanas más que caen con el bautismo de Cristo, cuando Él es ungido. Dice, sabe pues se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos, estos a final de las 7 semanas. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, después del bautismo de Cristo, en algún momento se le va a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Él muere no por él, sino por nosotros. Muere en nuestro lugar. Y él no se quita la vida, sino que le quitan la vida a través de la cruz los soldados romanos. Pero en realidad lo que le quiebra el corazón a Jesús son nuestros pecados, que son atribuidos a él en la cruz del Calvario. Entonces dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario y su fin será con inundación. Bueno, seguimos al versículo 27 y por una otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, después que Jesús se bautiza, por una semana se confirma el pacto con muchos. Y agrega, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, a la mitad de la semana, al año 31, muere el Señor Jesucristo crucificado. Y cuando termina las 70 semanas, que termina el tiempo para el pueblo de Israel, es apedreado Esteban, el primer mártir cristiano, y el evangelio va
a los gentiles. Entonces con esa profecía nos muestra cómo Cristo murió en la cruz, cuando fue bautizado, la reconstrucción del templo, Esteban apedreado, el evangelio de los gentiles, y esto me confirma, esto que se dio 650, casi 600 años antes de Cristo, casi 600 años antes de Cristo, me confirma que la purificación del santuario, el 22 de octubre de 1844, iba a ser una realidad, ¿no? Esa es la respuesta a la pregunta número 3. Entonces ahora vamos a pasar directamente a la pregunta número 4. Pregunta 4. ¿Qué seguridad le fue dada a Daniel a través del ángel? Daniel 12, 13. Daniel 12, 13. ¿Qué seguridad le fue dada? Qué lindo que estoy viendo manitos así, no sé quién está apretando, que salen manitos. Yo voy a apretar un poquito también para entretenerme. Un gusto de ver los que están prestando atención y que están ahí, que están aumentando personas. Pero recuerden de compartir, que uno nunca sabe quién puede escuchar esto y ser de gran bendición. Bueno, seguimos en el estudio. Vamos a buscar entonces Daniel capítulo 12, versículo 13. Daniel 12, 13. Un segundito que ya se los proyecto, hermanos. Dice así: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, la pregunta es, ¿qué seguridad fue dada a Daniel a través del ángel, ¿no? O sea, Daniel ya era viejito, ya tenía como 90 años más o menos, pero el Señor le dijo que él, aunque muriese, iba a resucitar, iba a recibir su heredad al fin de los días. O sea, tenemos esperanza, la muerte no es todo, hermanos. Dice, Daniel recibió el sello de la aprobación divina, de que su vida estaba protegida en Dios. Él había pasado por pruebas y sufrimientos, pero su confianza en Cristo nunca vaciló. ¿Cómo somos nosotros cuando pasamos alguna prueba, alguna dificultad? Nos lamentamos. Saben, apreciados, que cuando uno se lamenta, más larga se hace la prueba. Y cuando uno más confianza tiene, cuando uno más contento se pone, pues una manera de decir, más rápido la prueba pasa. Eso es así, es maravilloso. Entonces nos dice que había pasado muchas pruebas y sufrimientos, que ya tenía cerca de 90 años de edad, y recibe las palabras de consuelo: pero tú continúa hasta el fin y descansarás. Esta es una clara referencia a su muerte, la cual no estaba muy distante, pero el ángel va más allá. También le garantiza la vida eterna al decirle: y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, Daniel 12:13. Para los hijos de Dios la muerte es solo un breve sueño, porque quien muere con su confianza y esperanza en Dios, al fin de los días resucitará y recibirá la herencia eterna, como nos dice Juan 11, 24. Juan 11, 24. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, Marta era la hermana de María, su hermano era Lázaro, hacía 4 días que estaba muerto, y Jesús le dijo, va a resucitar. Y ella dijo, yo sé que va a resucitar en la resurrección futuro, en el día postrero. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá futuro. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, el que cree en Jesús puede morir, va a dormir, pero ese no va a ser eterno porque va a resucitar el día posterior. Pero en ese momento Jesús lo llamó a Lázaro y salió de la tumba después de 4 días muerto, porque Jesús es la resurrección de la vida. Claro que Lázaro resucitó luego para volver a morir. Y lamentablemente no convenció a nadie, porque aquellos que no creían en Jesús, después que resucitó Lázaro, ¿saben lo que dijeron?
tenemos que matar a Jesús y a Lázaro. Por eso Jesús dijo, no tiren perlas a los chanchos. Cuando la palabra de Dios no es para pelear, no es para ofender. O sea, uno tiene que predicar a tiempo, fuera de tiempo, decir las cosas. Pero la gente que no quiere escuchar, que no es para que nosotros recibamos burlas ni cosas semejantes. La palabra hay que respetarla y se predica, pero aquel que no quiere escuchar hay que dejarlo tranquilito, ¿no? Y porque no va a cambiar, no va a cambiar. Muy bien, vamos a ir a la pregunta número 5. Dice, según Daniel 12.1, ¿quiénes compondrán el grupo de los salvados? Daniel 12.1. ¿Recuerdan este texto tan bonito, tan lindo que leímos al principio? En aquel tiempo se levantará Miguel, gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, ¿qué va a pasar, hermanos? Será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, sea un momento en que Dios va a intervenir con poder. Bienvenida, Neta Camacho, Dios la bendiga. Va a intervenir, va a ser esa piedra que va a golpear los pies de la estatua. O sea, Dios va a intervenir con poder. Será libertado tu pueblo. ¿Pero quiénes? Aquellos que están escritos en el libro. ¿Pero qué libro? Filipenses 4.3, y hay muchos textos más tan bien bonitos, dice, así te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que están combatiendo juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿dónde están? En el libro de la vida. O sea, aquellos que colaboraban y luchaban para llevar la palabra de Dios adelante, y luchar era pasar las pruebas por encima, seguir avanzando, están en el libro de la vida. Apocalipsis 3.5 dice, el que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3 está dentro del mensaje a las 7 iglesias, que son 7 periodos de tiempo en la historia de este mundo, y cada mensaje a cada iglesia tiene un elogio, tiene un reproche, tiene una promesa, y las promesas son para los vencedores, y el que vence, Dios le promete, una de las promesas es que no va a borrar su nombre del libro de la vida, y que lo va a confesar, va como abogado, lo va a salvar delante del Padre y de los ángeles. Apocalipsis 13.7-8 dice, en cuanto al poder político religioso, porque están aquellos que desean estar con Jesús y son escritos en el libro de la vida, pues están los que están en contra del Señor, que apoyan el poder político religioso que va en contra de Dios, y son borrados de ese libro. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo, este poder político religioso. Recuerden que la iglesia cristiana fue la que más cristianos mató. La iglesia cristiana fue la que más Biblias quemó. También se le dio autoridad para, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Los césares, los papas nombraban reyes, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, todo el mundo adorando a este poder que se hace pasar por Dios. Y esas personas, sus nombres no están escritas en el libro de la vida. Y Jesús fue inmolado desde el principio del mundo, desde antes de la fundación del mundo. O sea, Él ya hizo un plan antes que el hombre cayese de pagar por nuestras culpas, ¿no? Ya lo daba por hecho. Apocalipsis 17.8 agrega, la bestia que has visto, que era y no es, está por subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. O sea, cuando ese poder retome su persecución, va a haber un gran asombro. Muy bien, seguimos avanzando con la palabra de Dios y nos vamos a la pregunta número 6. Hoy vamos bárbaro de tiempo. Hoy vamos a terminar temprano, si Dios quiere. La pregunta número 6. Entendiendo que el regreso de Cristo será muy en breve, ¿qué actitud debemos tomar?
Marcos 16:16 nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, o creemos o no creemos. O somos salvos o somos condenados. Pero presten atención a lo que nos dice la lección y que agrega acá Santiago 2:19. Dice, el primer paso es creer. Esta creencia no se refiere a un conocimiento intelectual. Yo estoy mirando que estoy sentado en una silla. Y tengo varias sillas en mi casa. Y en casi todas puedo sentarme tranquilo. Pero hay sillas que usted no puede confiar. Usted cree que la silla está, usted ve que la silla está, pero usted en esa silla no se sienta, no confía en esa silla. Nosotros podemos decir que creemos en Dios, miro la naturaleza, los peces, las aves, el amor, una caricia de mi esposa o un hijo que viene al mundo. Eso son milagros, milagros. Veo esas cosas y digo que hay Dios. Ahora, ¿confío en ese Dios que digo que existe? Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no confían en el Señor. Ellos no confían en el Señor, los demonios. Muy bien, vamos a pasar entonces a la otra hojita de la lección. Yo decía, ¿qué pasa que esta computadora no anda? Y ¿saben qué, hermanos? Les voy a decir un secreto. Les voy a decir un secreto, pero no se lo digan a nadie. No era la computadora que no andaba, era yo. Hay cosas que usted hace así y se mueve para un costado, hace así y se abre, hace así y se mueve todo, o sea, pasa un programa a otro, así cambia una página, y uno si no lo aprendió todo, lo aprende por magia, y el Señor es bueno, me hizo aprender algunas cosas. Me hace acordar con un hermano que me dio una computadora para arreglar, digo, ¿y qué tiene? Mire, lo que tiene es muy grave. ¿Y qué le pasa? No, a la computadora nada, es muy grave porque le pasa a usted, no a la computadora. Y se reía el hermano de iglesia. Bueno, así me pasó lo mismo un poquito con estas cosas. Bueno, seguimos entonces con la lección y vamos a terminar el comentario de la pregunta número 6. Vamos a terminar el comentario de la pregunta número 6. Es decir, la gente que conoce a Dios, conoce la Biblia, pero no mantiene una relación de amistad y confianza con Dios. La creencia que debemos desarrollar significa, por lo tanto, un conocimiento racional de la Sagrada Escritura y una relación total y dependencia y confianza de Dios. Le doy un ejemplo, ¿no? Los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento, ¿qué dice? A ver si alguien lo escribe por ahí. Tic, 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 antes que yo diga algo. Antes que yo diga, ¿qué hay que guardar en el cuarto mandamiento? A ver quién puso algo. Dice, acuérdate de guardar el sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, y sigue hablando, porque en 6 días Dios hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas ellos hay, y bendijo el 7º día y lo santificó. Entonces yo entiendo que el sábado es un monumento a la creación, es el 7º día, Dios lo dio en el origen del mundo, no había judío ni nada, y lo bendice y lo santifica, y es un día para encontrarnos en forma especial con Él. Ahora, si yo confío en Dios, voy a reposar ese día. Ahora, si yo no confío en Dios, no, sí, yo creo en Dios, pero tengo que trabajar, porque si no trabajo no como. Y Dios les dio 40 años maná al desierto, y el día de la preparación, el viernes le daba doble porción para que el 7º día no le falte. O sea, ¿confío o no confío en Dios? Si Dios me dice que dé el diezmo y la ofrenda y yo me lo quedo, me dice que estoy robando a Él. No, sí, pero puedo dar muchas vueltas. Pero Dios no me pide las cosas para que yo pase hambre, para que pase necesidad. Dios me pide las cosas para bendecirme. Cuando me dice, no codiciarás, no cometerás adulterio, no matarás, no darás falso testimonio. Cuando me habla de poner a Dios en primer lugar, de no adorar estatuas, piedras ni ídolos. O sea, todo lo que Dios pide en su palabra es para mi bendición, y uno lo hace por fe y por confianza. La salvación es por la fe, es por confianza en Dios, no es solo creer. Los demonios creen y tiemblan, pero no se salvan. El segundo paso, nos comenta aquí, es ser
bautizado. El bautismo es la palabra griega baptizo, que significa sumergir. Usted no escuchó a veces que tal piloto tuvo un bautismo de fuego. ¿Y qué significa eso? Que salió con el avión en combate y le tiraban tiros por un lado, por el otro, por aquí, por allá. Estuvo como sumergido en un combate. Entonces lo llama bautismo de fuego. Pero la Biblia nos habla de un bautismo de agua. Simboliza la muerte al pecado, la sepultura a la antigua forma de vivir y la resurrección de una vida nueva con Cristo. Romanos 6, versículos 3 y 4. En Romanos 6, versículos 3 y 4, cuando nos habla del bautismo, nos habla que somos sumergidos juntamente con Él para muerte por el pecado. A ver un segundito, me pasé aquí en la hojita. La pregunta 5 la habíamos visto. Vamos a la 6. A la 6 viene ahora. Muy bien. Y ahí está. Romanos 6, 3 al 4. Yo me lo salteé de largo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte? ¿Mm? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, el que se bautiza es sumergido en el agua, es un símbolo de la muerte, que Jesús murió y uno muere al pecado. Y a la vez un muerto no puede decir, mire, ahora voy a salir de la tumba. No, me acuerdo de un chiste que decía que cuando muera mi suegra la enterraré boca abajo por si se quiere escapar que se vaya más abajo. O sea, ningún muerto sale de la tumba. Nadie se escapa ni para arriba ni para abajo. Entonces, el que se bautiza y sale del agua está diciendo, yo estaba muerto, pero Dios me dio vida. Y usted va a escuchar mucha gente que dice que antes era así, pero me encontré con Jesús y ahora soy así, soy así. Porque Jesús va cambiando el corazón de adentro hacia afuera. Él hace nueva todas las cosas y eso es real. Los que me están escuchando de la iglesia no me escuchan porque sí, porque creen en la palabra de Dios y han visto a Dios manifestarse en sus vidas y ellos les pueden contar milagros que Dios ha hecho en sus vidas. Amén. Muy bien. Entonces seguimos leyendo aquí la lección, lo que nos comenta. Jesús mismo, quien también fue bautizado, afirmó que todos debemos pasar por esta experiencia. Él le dijo a Nicodemo, alguien que se creía muy buena persona, y era un sacerdote preparado, un miembro del Sanedrín, de cierto te digo, que el que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, si deseamos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, para participar de las bodas del Cordero necesitamos ser bautizados. O sea, el bautismo es un muerte al pecado y resucitar a una nueva vida, ¿no? Lo que nos presenta la palabra de Dios. Si yo no me bautizo, no puedo ni ver ni entrar en el reino de Dios. La Escritura dice en el Hechos Apóstoles que los que eran bautizados eran añadidos a la iglesia. El apóstol Pablo, cuando liberó a un carcelero, dijo, ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu causa, y enseguida se bautizó a él con todos los suyos. Vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, vamos a ir a la pregunta número 7. A la pregunta muy 7. Y recuerden de compartir todos lo que estamos predicando aquí ahora con la ayuda del Señor. ¿Cuál será la recompensa de los salvos? San Mateo 25, 34. Esto sí que está bonito. Esto sí que está bonito. ¿Cuál será la recompensa de los salvos? San Mateo 25, 34. Dice así. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y recuerdan lo que Jesús dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me hospedaste. En la cárcel y me visitaste. ¿Y cuándo hicimos esto? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. O sea, creemos en Jesús, pero la salvación es más de compartir doctrinas. Es ser como Jesús, es compartir un corazón.
así como Él nos ayuda a nosotros, por gratitud ayudamos a los demás. Bueno, nos sigue diciendo la lección. La Biblia habla que Dios recompensará a cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno así según sea su obra. Y agrega, aquellos que obedecieron a Dios y creen en Él, recibirán el cielo y la vida eterna como herencia del Señor y reinarán con Dios por toda la eternidad y no habrá más muerte, dolor ni tristeza. Apocalipsis 21, 4. Y si no, que estaremos siempre con Jesús. Apocalipsis 21, 4. Y agrega, enjugará Dios toda lágrima de todos los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, apreciados hermanos, ¿no? Saben que muchas veces nos centramos en las cosas que pasan en este mundo, pero todo este mundo es algo que pasajero. Es como una neblina que viene y que tenga sonido. Voy a y una neblina que viene y se va. Es todo pasajero. Pero Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva. El libro del profeta Daniel es un libro que demuestra que Dios existe. Yo no necesito el libro del profeta Daniel para saber que hay un Dios que nos ama, porque uno observa las flores, como le decía, el cariño de una madre, de un padre, la relación de un esposo con la esposa, la de una madre amamantando un hijo, o sea, son milagros esas cosas. Pero sí en la vida a veces uno encuentra espinas, encuentra enfermedad. Entonces dice, ¿cómo si hay Dios? ¿Cómo pasa esto? Uno en la vida ve que hay gente que se muere de hambre porque otras personas no le acercan comida. Por eso recurrimos a la palabra de Dios, porque nos habla de ese conflicto entre el bien y el mal y el origen del pecado. Pero lamentablemente, como estamos en un conflicto, no se estudia y no se conoce la palabra de Dios. Para aquellas personas que son tal vez de otras iglesias, bienvenida Irma, gracias por acompañarnos. Para otras personas que son de otras iglesias, tal vez nunca escucharon de las profecías de Daniel. ¿Y cómo puede ser que hay una profecía que muestra exactamente con cientos de años de anticipación, casi 600 años, y los más críticos dicen que 200 años antes de Cristo? Y no importa si fue 200 o 550, fue 550, pero los que no creen en Dios no lo pudieron mover más de 200 antes de Cristo, porque si pudiera haberlo borrado ese libro, lo hubieran borrado. Nos muestra cuando Jesús comienza su ministerio, cuando Jesús muere en la cruz, cuando comienza el bautismo, el evangelio de los gentiles. O sea, nos muestra que hay un Dios que está a cargo de la historia de este mundo. Nos muestra que hubo un imperio Babilonia, luego Medio Persia, luego Grecia, luego Roma, luego las divisiones de Roma con una Roma presente y luego el reino de Dios. Y hasta ahora se cumple. Entonces, ¿qué debo temer del futuro? Sabiendo que la palabra de Dios y todo eso, Dios nos lo dejó para que confiemos en Él. Dios nos lo dejó para que compartamos ese mensaje. Y compartiendo ese mensaje, nos vamos transformando a imagen y semejanza de Jesús. Y eso nos dará una muy linda y amplia entrada en el reino de los cielos. Apreciados, fue un placer haber compartido este seminario de Daniel. Creo que el más bendecido ha sido un servidor, porque cuando uno más se prepara, más aprende y más bendición recibe. Pero todos aquellos que compartan con otros también recibirán bendición. También recibirán bendición. O sea que no se olviden de compartir. Voy a pedir que oren por mí, que este próximo domingo, si Dios permite, si las cosas se dan, si el examen de PCR me sale negativo, viajaré para ver a mi mamá, acompañarla, ayudarla. Tiene 91 añitos, en febrero 2, y si Dios permite, cumple 92 al lado mío. Y ya está esperando que vaya, pero solo Dios sabe qué puede pasar, pero confío en Él. Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros y para cada uno de ustedes. Les pido plegarias por mi familia, que es la que queda aquí, la que voy a ver,
y que me cuide mis ovejitas. El Señor cuide mis ovejitas, que no haya ningún lobo que se las coma mientras que no esté. Y si no, cuando vuelvo lo castigo a ese lobo. ¿Okay? Vamos a orar y agradecer al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Qué lindo es pertenecer a una iglesia que tiene errores, defectos como todos los seres humanos, porque está compuesta por seres humanos. Pero si queremos, tenemos la oportunidad de aprender tantas cosas lindas que en otros lados nos enseñan. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti, a ser como Daniel, que él fue fiel hasta la muerte, y tú le has prometido la corona de la vida. Sabemos que en este mundo habrá aflicción, pero hemos vencido al mundo en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jesús pronto va a venir. Jesús no le importó sufrir la cruz pensando en nuestra salvación. Y a veces cuando estamos tristes, estamos mal, que nuestros ojos se puedan concentrar en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva. Que allí no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Ojalá que todos podamos estar presentes. Si hay alguien que está escuchando el mensaje y todavía no se ha bautizado, no ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, te pido que tu Espíritu Santo lo persiga para que pueda hacerlo. Porque la cosa más linda que pueda acontecer a una persona en la vida es incorporarse a tu iglesia para predicar tu palabra. Porque en la iglesia vamos puliendo nuestros defectos, nuestros errores, y nos ayuda a que podamos reflejar a Cristo Jesús, aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que nadie va al Padre sino por él, y en su nombre, que es sobre todo nombre, que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará ese nombre, pedimos bendición sobre todos y este seminario en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, apreciados, por la compañía. Gracias, Minerva. Gracias, Waldina. Gracias, Miriam. Gracias, Sara. Gracias, Eserni. Gracias, Irma. Gracias, Denis. Gracias, Anet. Gracias, mi esposa también. Y bueno, si alguno me lo olvidé de mencionar, que Dios no se olvida de usted. Muy buenas noches y pronto seguimos en contacto por internet. Creo que esta es la última vez que voy por Zoom y luego ya buscaré un programa mejor para poder hacer mejores cosas con la ayuda de Dios. Bendiciones y buenas noches a todos. ¿Qué tal, amiga?